Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban de parte de su hermano Jimmy Inglés un fraternal saludo de paz a vosotros. Es un gusto para este servidor tener nuevamente la bendición de compartir con ustedes la palabra del Señor. En este día miércoles se nos ha encomendado desarrollar la explicación sobre la parábola de los labradores malvados. Nuestro tema se titula La parábola de los labradores malvados. Israel rechaza la naturaleza mesiánica de Jesús. Y esta parábola la tenemos en Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 33 hasta el versículo 46. Pero antes de iniciar les pido me acompañen a hacer una oración. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, gracias le damos, Señor, porque hoy nos permite dedicarnos al estudio de su santa palabra. Le pedimos por favor que pueda abrir nuestro entendimiento y que a pesar que esta reflexión tiene que ser corta, pues que podamos extraer enseñanzas, que podamos aplicar de manera práctica en nuestra vida, que podamos, Señor, tener enseñanzas que puedan llegar a la profundidad de nuestro corazón, cambien nuestro entendimiento y nos ayude, Señor, a conocerte a ti un poco más. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, quiero comentar, hermanos, que el contenido de esta parábola tiene bastante profundidad, ¿cómo no? Hay una cantidad de aspectos teológicos que podrían tocarse en algunos de los versículos que la componen, que seguramente nos ocuparían bastantes minutos. Sin embargo, como el tiempo que tenemos en este grupo es poco para poder desarrollar una parábola con tanta profundidad, vamos a tocar únicamente aquellos aspectos quizá más relevantes de esta parábola. Le vamos a dar una lectura general, luego vamos a interpretar la mayor parte de los simbolismos, o por lo menos aquellos que son más relevantes para nuestro estudio, y finalmente vamos a hacer una reflexión sobre las enseñanzas que esta parábola nos deja. Así que dicho esto, comencemos. Mateo capítulo 21, versículo 33. Dice así: Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno lo hirieron, y al otro lo mataron, y al otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle y tomemos su heredad. Y tomado le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle: a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Díceles Jesús: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edifican, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a gente que haga los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscaban cómo echarle mano. Temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Muy bien, hermanos, intentemos entender algunos de los elementos que esta parábola contiene. Primero que todo, ¿quién es el padre de familia? Definitivamente, hermanos, el padre de familia es Dios, Dios el Padre. Pero Dios el Padre, según dice este texto que acabamos de leer, plantó una viña. ¿Qué es esa viña? Esa viña representa el reino de Dios. ¿Y quiénes fueron aquellos primeros labradores a los cuales se les dio la oportunidad de trabajar esa viña? Bueno, precisamente fueron los líderes judíos. Quisiera, hermanos, hacer un hincapié en este punto, porque ahora existen movimientos doctrinales, incluso dentro de nuestra iglesia, que piensan que esta parábola es una referencia a lo que se conoce como la teología del pacto. Y la teología del pacto o del reemplazo enseña que Israel fue totalmente desechado, que ya no tiene parte y arte en las cosas, en las promesas y en el reino de Dios. Y lo hacen precisamente basándose en este texto, creyendo que los labradores de los cuales se está hablando aquí es una referencia a todo el pueblo. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al versículo 45 de esta parábola, nos damos cuenta que la identidad de los labradores no es todo el pueblo, sino los líderes religiosos de ese tiempo. Por eso dice el verso 45, y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. O sea que estos labradores son todos aquellos que tenían un puesto de liderazgo sobre el pueblo y que por tanto tenían, digamos, el trabajo de cuidar de la viña, de cuidar del reino de Dios. En este caso podríamos interpretar que estos labradores son inicialmente sacerdotes y sumos sacerdotes, que aparte de que tenían la labor de oficiar dentro del tabernáculo y del templo, también eran instructores de la ley, así como está escrito en los profetas menores. Pero ya en el tiempo de Jesús también existían maestros y doctores de la ley, y ellos también están incluidos dentro de los labradores, porque eran los guías del pueblo, quienes interpretaban las escrituras. Así que ellos serían, en este caso, los labradores, los primeros labradores que aquí son mencionados. Luego dice esta parábola que estos labradores, estaban en la viña y el padre de familia envió, dice este texto, a siervos suyos, dice el verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, cuando los labradores tenían que entregar los frutos que había producido la viña, envió a sus siervos para que recibieran los frutos. Ahora, esto es una figura, hermanos, de lo que debe suceder ya en este caso para nosotros en nuestra vida cristiana. La viña sigue siendo el reino de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que dar frutos. Claro, de eso ya vamos a hablar un poco más adelante. Entonces decíamos, hermanos, que estos siervos llegaron a ver si ya había fruto. Entiendo, hermanos, que estos siervos que fueron enviados son una representación de los profetas que en el antiguo tiempo llegaron a predicar la palabra del Señor, que hablaban de la voluntad de Dios, que decían al pueblo que era necesario que hubiera frutos, que era necesario la obediencia de la ley.
Sin embargo, esta misma parábola nos muestra que, que estos siervos fueron asesinados. En pocas palabras, aquellos siervos que eran enviados para que la palabra de Dios se respetara, finalmente eran maltratados por el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que el pueblo solamente quería escuchar, como dice Isaías, palabras halagüeñas, cosas que cayeran bien para su misma pecaminosidad, algo que de alguna forma les hiciera, les diera ánimo para seguir en sus faltas, algo que de alguna forma les causara, digamos, eh, lejos de una reprensión, mejor algo que les impulsara a seguir en sus males. Bueno, el tema entonces es aquí, hermanos, que estos primeros siervos fueron rechazados. Y luego dice el padre de la viña, el dueño de la viña, el padre de familia, bueno, siendo que estos siervos que he enviado han sido eh, despreciados y asesinados, voy a enviar a mi hijo. Y ese hijo que vemos en esta parábola es una representación de Jesús. ¿Y qué pasó con este hijo que es mencionado en esta parábola? Dice el texto que fue asesinado. Llegaron los trabajadores de la viña y dijeron, hay que quitarle la vida porque este es el heredero. Entonces se fueron contra él. Vean ustedes, hermanos, que a estas alturas del libro de Mateo ya se nos está profetizando la muerte de Jesús, porque de hecho esta parábola es también una profecía de la muerte de Jesús. Aquí se nos está mostrando que el Hijo que había sido enviado, tenía como destino ser asesinado por los labradores, o mejor dicho, por los líderes religiosos de ese tiempo. Ahora, cuando dice la Escritura que entonces esta viña iba a ser quitada de esos primeros labradores y sería dada a otros que sí rindieran frutos, eso es una referencia a los discípulos. O sea, el reino de Dios ya no sería administrado por los líderes judíos de antaño, ni los presentes, sino ahora por los discípulos, los apóstoles, que serían las nuevas cabezas o el nuevo liderazgo de la iglesia naciente. Por tanto, esos son, hermanos, la mayor parte de los simbolismos que vemos en esta parábola. Ahora, ¿qué enseñanzas podemos extraer de esta parábola? Bueno, podrían ser muchísimas, pero enfaticemos principalmente tres. Número uno, es necesario que aquellos que ya somos parte del reino del Señor, que somos ciudadanos del reino de Dios, rindamos frutos. Recuerden, por eso a los líderes judíos de este tiempo se les quitó la potestad de trabajar en esta viña y de administrarla, porque no daban frutos. Y es necesario que también nosotros, como ahora participantes del reino de Dios, demos frutos dignos de arrepentimiento, que en nuestra vida se vea un cambio, que nuestra manera de pensar, que nuestros sentimientos, que la ocupación que le damos a nuestro cuerpo esté completamente santificada, que realmente mostremos en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, este es un llamado a que hagamos un esfuerzo, hermanos, por santificarnos, porque muy contrario, hermanos, a lo que la mayoría de grupos religiosos creen, al Señor sí le importan nuestras obras, o sea, nuestro comportamiento. Se espera que todo aquel que porta el nombre de Cristo realmente viva como Cristo vivió. Por tanto, esa es la primera enseñanza que podemos destacar de esta parábola. Número 2, segunda enseñanza. Aprendamos a escuchar a los siervos que Dios nos envía. ¿Qué significa esto? Bueno, vemos que los líderes judíos no querían escuchar a los profetas, que eran los enviados por el Señor.
De la misma forma, ahora pudiera darse el caso que Dios nos esté enviando predicadores, que Dios nos esté enviando enseñadores, mensajes bastante fuertes de la palabra del Señor, para que nosotros podamos cambiar algunos aspectos negativos que tengamos en nuestra vida cristiana. Pero puede ser que no les estemos escuchando. Que a pesar que se nos haya predicado tantas veces, por ejemplo, sobre la necesidad de regular nuestro carácter, no lo hayamos hecho hasta el día de hoy. Que a pesar que se nos haya predicado sobre los cuidados que debemos de tener, por ejemplo, de no contaminarnos con costumbres paganas, que aún así lo estemos haciendo. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta que no escuchar a los siervos de Dios puede llegar a tener consecuencias bastante fuertes en nuestra vida espiritual. Por tanto, cada enseñanza que recibimos es un tesoro de grandes proporciones que recibimos de parte de Dios. Finalmente, quiero hacer hincapié en la necesidad que tenemos de no desechar a Jesús. Sí, porque los primeros labradores desecharon al maestro, lo mataron. Y saben ustedes, hermanos, que puede darse el caso también que nosotros ahora como pueblo del Señor, a pesar de ser bautizados, a pesar de tener años de peregrinar en la iglesia, también estemos desechando al maestro. Lo desechamos, por ejemplo, cuando vivimos vidas completamente entregadas al pecado. No estamos dando valor al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Cuando ya no nos importa, ya no tenemos temor, vivimos de una forma desvergonzada, cometemos qué cantidad de pecados quizá y ya ni siquiera sentimos daño en nuestra conciencia. Sabemos que la Biblia de forma clara nos prohíbe ciertas cosas y seguimos practicándolas. Cuando nosotros caemos, hermanos, en semejante error podríamos estar desechando al Maestro. Digo esto porque cabe hacer una diferencia. Es cierto que todos estamos luchando contra el pecado. Nos estamos esforzando por mejorar nuestros caminos, sí. Pero, a ver, existe una gran diferencia entre alguien que está luchando contra su pecado y sí, aún así sigue pecando, pero está luchando contra sus faltas, se está esforzando por vencer, y hay una gran diferencia con él a otra persona que se ha entregado por completo a sus prácticas pecaminosas, que ya no siente un daño en su conciencia, que incluso se siente cómodo practicando sus pecados. Entonces el llamado es ese: no, no vivamos, hermanos, de manera que con nuestros hechos estemos despreciando el sacrificio de Jesús. Y también podríamos estar desechando al Maestro cuando nos retiramos por completo de la vida cristiana. El primer caso que les ponía era una referencia a personas que si bien se siguen congregando, pero viven vidas entregadas al pecado. Pero este segundo caso que les estoy disertando se refiere a personas que han abandonado la fe. Ya no se congregan, ya no quieren escuchar la palabra, ya no quieren asistir a las casas de oración, ni escuchar alabanzas, ni tener nada que tenga que ver con lo espiritual. Eso también es desechar a Jesús, así como los primeros labradores lo hicieron. Por tanto, también aquí podemos hacer un llamado para que cualquier hermano que se haya desanimado en su camino de fe, que haya pensado quizá volver atrás, pues que ahora pueda recapacitar, que lo piense bien, porque lo que está haciendo es desechando al maestro, y eso obviamente trae serias consecuencias para la vida espiritual. Bueno, esas son las tres enseñanzas que quería enfatizar en esta parábola. Así que vamos a dejar hasta aquí este mensaje y vamos a concluir con una oración. Les pido por favor me acompañen. Bondadoso Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, le damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio que nos ha permitido tener, porque nos ha utilizado a través de su Santo Espíritu para dar a conocer su voluntad. Le pedimos que este mensaje llegue, Señor, hasta lugares que quizá no nos imaginamos,
que pueda llegar a hermanos de la iglesia, también así a personas que no te conocen, que no pertenecen a tu pueblo, y que de alguna forma puedan causar conciencia, que sea un llamado al cambio, Señor, a la restauración, a ponerse a cuentas contigo, y que, Señor, aquel que escuche estas palabras sagradas que hemos leído, pueda sentirse motivado al arrepentimiento y pueda tener el deseo de conocerte más a ti. Ahora, Padre bendito, nos vamos a depositar en tus manos, solicitando que tu favor, que tu misericordia, que tu guianza no se aleje de nosotros nunca. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo y te pedimos estos favores. Amén.